Analizando el día de hoy a partir del versículo número 3 y recordando un poco, hermanos, la enseñanza que encierra el capítulo 4 del libro de los Hechos. Nos debemos recordar que ese capítulo 4 nos enseña cómo ocurre lo que en su momento mencioné como el primer milagro apostólico. Pedro y Juan suben al templo a la hora de la oración y ellos ingresan por la puerta llamada La Hermosa. Y había un hombre ahí que de una edad de más de 40 años y había nacido sin la capacidad de poder caminar, de poder sostenerse en pie. Y este hombre, esperando recibir algún apoyo económico, alguna limosna de parte de Pedro y de Juan, pues lo que este hombre recibe es algo mucho mejor. Él recibe su sanidad, él recibe su salud. Y todo esto propicia que los gobernantes y las altas autoridades eclesiásticas intenten callar a la iglesia y lo hacen a través de un método el cual nosotros conocemos que generalmente a veces se usa aún en nuestros días a través de la prepotencia, a través de la intimidación, a través de comprar falsos testigos. Y finalmente Pedro y Juan terminan encarcelados y terminan siendo nuevamente ya encarcelados, siendo intimidados. Y ellos, antes de ser liberados, ellos le dicen a las autoridades en el versículo número 19 que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ese es el punto, hermanos, donde la iglesia se encuentra en este momento. En el capítulo 4, justamente parte de lo que acabo de hacer memoria es el inicio. No nos olvidemos que en el capítulo 4 inicia de manera oficial la persecución a la iglesia y cómo la iglesia a lo largo de los siglos ha sido perseguida hasta nuestros días. Ahora, a partir del versículo número 23, que es donde esta tarde nosotros estaremos meditando, dice la palabra del Señor, cuál fue la reacción de ellos, cuál fue la actitud de ellos, qué postura asumieron después de haber sido tratados de la manera como las autoridades de esos días los trataron. Vamos a ver y vamos a recordar qué fue la actitud de los hermanos de la iglesia en Jerusalén. Y dice el versículo 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, porque por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Yo sé que acabamos de leer este pasaje, pero para mí era necesario que lo volviéramos a leer, porque si usted recuerda, al final de la exposición de la palabra del Señor el domingo pasado, vinimos a leer esta misma porción y lo leímos hace un momento y acabamos de volverlo a leer, porque a veces uno viene a la Escritura y a veces uno no alcanza a comprender la profundidad de lo que el Señor en ese pasaje quiere mostrarnos.
Y uno pudiera decir, bueno, venimos casi analizando las mismas cosas y se han dicho casi las mismas cosas y han sucedido casi las mismas cosas desde el capítulo 2 hasta ahora el capítulo 4 que estamos en el libro de los Hechos. Pero resulta, hermanos, que aquí lo que el Señor hoy quiere mostrarnos y donde desea que nosotros enfoquemos nuestra atención es en su soberanía. De hecho, la meditación de esta mañana se llama seguros en su soberanía. Hay muchas cosas por nuestra fragilidad, por nuestra debilidad humana, porque en muchas ocasiones nuestra fe, permitimos que nuestra fe se quebrante, pues nos sentimos inseguros, nos sentimos desconfiados, nos sentimos preocupados y se nos olvida, hermanos, que tenemos un Dios que es soberano sobre todo lo que existe. Y cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios y cuando la Escritura nos habla acerca de la soberanía de Dios, hablar de la soberanía de Dios es hablar de uno de los atributos de Dios. Y la soberanía, hermanos, de Dios, simple y sencillamente, hay un pasaje en el libro de Isaías que quisiera que me acompañaran, porque esos dos versículos que quiero compartirles creo que no dejan lugar a dudas sobre lo que es, sobre lo que implica la soberanía de nuestro Dios. Dice el libro de Isaías, capítulo número 46, versículo número 9 y versículo número 10. Dice el Señor, Isaías 46, 9 y 10, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Ahora vean el verso 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿A qué se le llama eso? Soberanía. Soberanía de Dios. Cuando Él de manera predeterminada establece que algo va a acontecer, nada hay, hermanos, que haga disuadir de lo que Dios se ha determinado hacer. Como Él lo ha determinado hacer, en el tiempo en que Él lo ha determinado hacer, por las personas e instrumentos en sus manos que Él ha determinado hacer. Él es soberano. Ahora, nosotros dependemos de su voluntad soberana. Nosotros como sus hijos, así como la primera iglesia ya en Jerusalén, dependía de la voluntad soberana de Dios, y nosotros, hermanos, es necesario que con cierta regularidad tengamos presente que el Dios en el cual hemos depositado nuestra confianza es precisamente un Dios soberano, que nadie le va a decir qué es lo que tiene que hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo tiene que hacer. Nadie, hermanos. Dios tiene unos planes y los ha establecido desde el principio, y nosotros somos parte como sus hijos de esos planes que Él tiene para todas las edades. Ahora, la iglesia en Jerusalén, como ya recordamos al principio, era una iglesia que está experimentando el inicio de lo que fue, hermanos, una gran persecución. La iglesia fue asolada, la iglesia fue perseguida, la iglesia fue amedrentada, la iglesia fue encarcelada, la iglesia sufrió, hermanos, los horrores del desplazamiento, de los castigos, las cárceles, inclusive la muerte. Pero Dios sigue siendo soberano. Dios sigue teniendo el control de todas las cosas en sus manos hasta el día de hoy. De eso podemos estar seguros cada uno de nosotros. Y hay situaciones en la vida que nos ponen al límite, que nos ponen en la desesperación, pero sin olvidar, hermanos, que Dios es el soberano sobre todo lo que existe. Ahora vamos a tratar de analizar brevemente
este mediodía cuál fue la actitud que asumió la iglesia. Porque, hermanos, vuelvo a insistir, Pedro y Juan estuvieron encarcelados. ¿Y cuál hubiera sido la actitud cuando ellos fueron liberados, después de estar encarcelados, después de ser intimidados? ¿Qué hubieran dicho? Pues, oigan, ¿qué les parece si esperamos un tiempo? Queremos seguir predicando la palabra del Señor, pero vamos a dejar que las autoridades se relajen un poco, que se les pase el enojo. Apenas son 60 días que el Señor Jesucristo fue crucificado. Entonces están muy exaltados los ánimos. Esperemos el tiempo del Señor, porque son argumentos que la iglesia de hoy utiliza muchas veces, hermanos, para parar la obra, para parar que la voluntad de Dios se siga cumpliendo. Sin embargo, lo que hicieron los hermanos fue totalmente distinto. Dice el verso 23, volviendo a leer aquí: y puestos en libertad, vinieron a los suyos. O sea, Pedro y Juan se reunieron con la iglesia y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dice el verso 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, ¿qué fue lo primero que dijeron? Soberano Señor. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Lo primero, hermanos, que quiero hacer resaltar esta mañana es que a pesar de las dificultades, a pesar del inicio de la persecución, de la manera como ya hemos analizado en semanas anteriores, la iglesia se mantuvo unánime. Y eso es fundamental, que todos lo tengamos siempre presente. Porque mientras Dios siempre va a querer mantenernos unidos, a pesar de las circunstancias difíciles. Y en los últimos meses, la iglesia del Señor no ha estado unida. Unos por el confinamiento, unos por otra cosa, otros por otra. Pero lo que ha hecho falta a la vida de la iglesia, y hablo en lo general, porque se puede percibir casi a cualquier lugar donde uno va, que ha hecho falta que realmente la iglesia, hermanos, se mantenga unida y se mantenga enfocada en ese Dios soberano en el cual ha depositado su confianza. Y nos hemos dejado intimidar por las circunstancias, por la enfermedad, por la amenaza de la muerte, por la gravedad en la cual podemos en algún momento caer producto de la misma enfermedad. Pero sin embargo, Dios sigue siendo el mismo. Y Dios ha mostrado su fidelidad y su poderío y su soberanía a lo largo de los siglos. Si no Él hubiera hecho todo eso en la vida de su iglesia, la iglesia simple y sencillamente ni usted ni yo la hubiéramos conocido. Jamás, hermanos. Porque lo que hoy vive la iglesia y lo que hoy ha vivido la iglesia en estos últimos meses, cuando lo comparamos con toda la persecución que la iglesia ha tenido que vivir, hermanos, es cuestión de risa. Nosotros no sabemos lo que es ser asolados, no sabemos lo que es perseguidos, lo que es ser desplazados, lo que es ser encarcelados por causa del evangelio. No sabemos lo que es que nuestra vida esté en riesgo por causa del evangelio de Cristo. No lo sabemos. No lo sabemos. Y sin embargo, hermanos, lejos de permanecer unidos, hemos permitido, hermanos, ser dispersados. Y lo que causa siempre la falta de unión en cualquier parte es un debilitamiento. Mientras la unidad da fortaleza, hermanos, la falta de ella lo que provoca es un debilitamiento. David dijo allá en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el último verso dice que allí envía Jehová, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. La iglesia en Jerusalén, por mantenerse unida, fue una iglesia fuerte.
De por sí el Espíritu Santo ya la había tomado como morada permanente, una iglesia empoderada, una iglesia dispuesta a cumplir con el ministerio que Dios había puesto en sus manos, ser testigos llenos del Espíritu Santo. Pero además ellos sabían también la importancia que era mantenerse unidos. Y esa es la invitación que Dios hoy nos hace, a mantenernos unidos. Pero no solamente unidos, sino también enfocados. Porque esta primera iglesia, hermanos, no solamente estaban juntos. Porque una cosa es estar juntos y otra cosa es realmente estar unidos. Como dice Pablo a la iglesia en Corinto, en una misma mente, en un mismo corazón, en un mismo sentir. Y pudiera ser que la iglesia, después de que Pedro y Juan fueron liberados, vinieron y contaron, una parte de la iglesia dijeran, bueno, ¿saben qué? Esperémonos, y los otros hermanos dijeran, pues vamos a seguir adelante. Pero aquí dice, hermanos, que estaban unánimes. Todos estaban sintiendo exactamente lo mismo. Y todos empezaron a glorificar a Dios diciendo, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué fue lo que ellos tenían presente, hermanos? De que nada les iba a ocurrir sin que Dios así lo permitiera. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo lo que existe. Lo visible y lo invisible, Dios lo ha formado, Dios lo creó y por su soberana voluntad Él ha hecho posible todas las cosas. No se cae la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. No cae un pájaro a tierra si no es la voluntad del Señor. No se cae un cabello de nuestra cabeza si no es la voluntad del Señor. Y lo que la iglesia en Jerusalén está recordando es quién es el dueño de todo lo que existe. ¿Quién lo creó? Y lo creó Dios. ¿Quién creó a la iglesia, hermanos? Dios, a través de su Hijo Jesucristo. ¿Quién nos llamó a nosotros a conocerlo, a venir a sus pies rendidos en un verdadero y genuino arrepentimiento? Fue el acto de su gracia, de ese Dios soberano. Ahora, esta iglesia, hermanos, esta iglesia en Jerusalén reaccionó así por dos razones. Es lo que puedo apreciar en este pasaje. Una, realmente la iglesia en Jerusalén conocía verdaderamente a ese único y verdadero Dios. Porque de otra manera no se puede entender que la iglesia haya reaccionado así. Porque solo conociendo a ese único y verdadero Dios se puede confiar en Él. Hay ocasiones que nosotros, hermanos, sin darnos cuenta quizás, desconfiamos si Dios está con nosotros. Si Dios está pendiente de las cosas que estamos pasando, que estamos viviendo. Y se nos olvida de que Él es soberano. Se nos olvida que nuestra vida no depende de las circunstancias, ni depende de lo que alguien más quiera, sino de lo que Él quiere y tiene preparado para nosotros, para nuestras vidas, la vida de los nuestros, la vida de nuestra iglesia. Porque todas las cosas dependen de Él. Lo que cambia es cuando nosotros estamos dependiendo de Él, pero queramos o no, todas las cosas siempre dependen de Él. Y en los últimos meses, a mí ha venido golpeándome en la mente este tema de la voluntad de Dios. No va a pasar nada que Dios no quiera y que Dios no permita que nos pase. En ningún área de la vida, hermanos. En ninguno. Pero esta iglesia realmente supo quién es Dios. Y con todo mi corazón le ruego al Señor en esta hora que nosotros, usted y yo, realmente sepamos quién es Dios.
Que tengamos un concepto correcto de Dios y que ese concepto correcto lo apliquemos en nuestra vida diaria, en lo práctico. Dios no es Diosito. Dios es el soberano sobre todos los reyes de la tierra. Dios es el Dios de dioses. Él es el Señor de los señores, el soberano sobre todo lo que existe. El que no solamente creó los cielos y la tierra, el que nos formó, lo formó a usted y me formó a mí con sus propias manos en el vientre de nuestra madre. Él es el soberano. ¿Cuántas cosas no hemos pasado en esta vida, hermanos? Sobre todo los que ya tenemos cierto kilometraje. Y aquí estamos. ¿Gracias a quién? Gracias al Señor. Porque en su voluntad soberana Dios nos sigue alargando la vida hasta este momento. De Él depende todo. Esta iglesia no solamente conocía a ese único y verdadero Dios, sino que era una iglesia, hermanos, vean lo que dice en los siguientes versos. Si uno no tiene esto en la mente, uno no puede llegar realmente a entender por qué existen esos versos, esos dos versos siguientes, verso 25 y verso 26. Porque vean, lo que ellos están haciendo es un recordatorio de un salmo mesiánico. Y uno dice, bueno, están glorificando a Dios, que es un rey soberano, y de repente sacan ahí la Biblia, sacan un pasaje del Antiguo Testamento. Bueno, porque conocían a ese único y verdadero Dios, pero saben otra cosa, conocían las Escrituras. Y ahorita les voy a explicar. Dice el verso 25 y 26, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Ellos sabían bien lo que estaba pasando. Ellos no preguntaron, tampoco se preguntaron, ay Señor, si lo que queremos es predicar tu palabra y mira, ya nos metieron en la cárcel, ya nos están intimidando. ¿Por qué? ¿Por qué a mí, Señor? Muchas veces nos preguntamos eso, ¿ah? Nos hacemos las víctimas. Nos hacemos que no sabemos por qué nos está pasando qué. Y cuántas veces no hemos hablado de las pruebas, del crecimiento, de la madurez. ¿Cuántas veces no hemos hablado de eso? Y salimos con la preguntota del millón, ¿verdad? ¿Por qué a mí? No, ellos estaban conscientes. Porque conocían a ese único y verdadero Dios y conocían su palabra. Que ellos hayan sido perseguidos no fue una sorpresa para ellos. ¿Por qué? Porque conocían la palabra del Señor. Y recuerdan el pasaje del salmista. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Y dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. ¿Qué hicieron? Lo mataron. Ahora los siguientes versos, ellos dicen, versos 27 y 28, hicieron lo que generalmente en homilética se llama, hicieron una aplicación correcta de la escritura que acaban ellos de recordar. Y dice el verso 27 y 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer, pero ojo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo, ¿qué cosa? Antes habían determinado que sucediera. ¿Cuál es el tema que vuelven a traer a su memoria estos hermanos en Jerusalén? La soberanía de Dios. ¿Por qué le fue quitada la vida al Señor Jesucristo? ¿Porque realmente Pilato era muy poderoso? ¿O porque Herodes y Caifás realmente su influencia política y su poderío eran realmente? No. Porque Dios determinó de manera anticipada que su Mesías, su Cristo, tendría
tenía o tendría que dar su vida en rescate por todos nosotros. Esa es la respuesta. No fue ni Judas, por la traición de Judas o por la negación del mismo Pedro. No, es que Dios en su soberanía y el amor que le envolvió, determinó que un día el Señor Jesucristo daría su vida por todos nosotros. Ahora, la iglesia, vuelvo a insistir, estaba consciente de lo que estaba viviendo. Y eso es lo que usted y yo siempre, hermanos, tenemos que luchar por estar bien sabidos, bien conscientes qué es lo que estamos viviendo. A veces pasamos por dificultades, pero no siempre esas dificultades son resultados de una prueba. Y nosotros haríamos mal en decir, bueno, es que estoy pasando una prueba. Y no necesariamente puede ser una prueba, el resultado de una prueba. Puede ser, a lo mejor puede ser el resultado de nuestra mal caminar, de ir precisamente fuera de la voluntad de Dios. Y a eso generalmente le llamamos consecuencias. Porque Dios en su misericordia nos perdona, nos ponemos a cuentas delante de Él. Cuando venimos genuinamente arrepentidos y nos apartamos de aquello, pero las consecuencias no las podemos evitar. Y la iglesia supo que lo que se estaba viviendo no era sino el cumplimiento de lo que Dios en su soberana voluntad Él había planeado. Una, para la vida del Señor Jesucristo, pero también para la vida de la iglesia. Dice el verso 29, ellos siguen orando, ellos siguen glorificando a Dios, ellos siguen reconociendo la soberanía de Dios, pero ellos ahora, hermanos, muestran que pueden estar seguros, pueden estar confiados en la soberanía de Dios. Dice el verso 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y vean lo que dice el verso 31. Cuando hubieren orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Que esta iglesia haya conocido al único y verdadero Dios y además conocer su palabra, llevó a la iglesia exactamente, hermanos, al lugar donde toda iglesia y todo y cada uno de nosotros que somos parte de esa iglesia debemos ir, y es delante del trono de la gracia del Señor. Cuando nos sentimos amenazados, cuando no sabemos qué hacer, todos los caminos, todas las circunstancias siempre nos deberían de llevar al trono de la gracia del Señor. Abriendo nuestro corazón delante de Él y exponiendo las circunstancias que estamos viviendo, pero siempre, hermanos, sintiéndonos seguros. Seguros en primer lugar al acercarnos al trono de la gracia. ¿No nos dice Hebreos cómo debemos nosotros acercarnos al trono de la gracia? Confiadamente, esa es la palabra. ¿Por qué nos vamos a acercar confiadamente? ¿Por nuestros méritos? ¿Por nuestras obras? No, dice Hebreos, nos recuerda por qué nosotros podemos acercarnos de manera confiada y segura al trono de la gracia del Señor. Dice Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
Y aquí viene la invitación. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Hermanos, por esa razón la iglesia de Jerusalén se acercó al trono de la gracia del Señor y se acercó confiado. Y nosotros, al igual que esa iglesia, podemos acercarnos siempre, en todo momento, de manera confiada al trono de la gracia del Señor. ¿Cuándo lo podemos hacer así? ¿Los domingos por la mañana? ¿Los miércoles en el tiempo de estudio bíblico? No, siempre. Donde estemos no importa, el día que sea no importa, la hora que sea no importa. Nosotros podemos acercarnos haciendo uso de la libertad que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a través de su sacrificio, y podemos y debemos hacerlo de manera confiada, abriendo nuestro corazón delante del Señor. Ahora, regresando al libro de los Hechos, es impresionante ver, hermanos, cómo la iglesia pide que el Señor les dé denuedo, les dé valor para predicar su palabra. Pero junto con esa petición, ellos piden que el Señor siga haciendo su obra a través de sanidades y señales mediante el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la petición que hace la iglesia. Sin duda que cuando uno sigue recorriendo el libro de los Hechos, uno puede ver que Dios le dio valor a la iglesia para seguir siendo testigos del Señor Jesucristo. Y además podemos notar cómo Dios respondió a esa oración haciendo diferentes prodigios y señales a lo largo del libro de los Hechos. Pero el resultado de aquel momento de comunión de la vida de la iglesia trajo como consecuencia, dice el versículo 31, que tembló. No será la primera ocasión en el libro de los Hechos que vemos a hijos de Dios orando, cantando, y que Dios dio la respuesta a través de una manifestación como lo es un temblor. Pero además no solamente tembló, sino dice algo más. Y quiero de alguna manera tomarme unos segundos para aclarar esto, porque a veces nos confunde, porque dice el verso 31, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y alguien pudiera decir, bueno, pero es que no, ya en el capítulo 2 la iglesia fue tomada como morada permanente del Espíritu Santo. Sí, pero en el capítulo 2, la iglesia, una vez que fue tomada por el Espíritu Santo, tan solo un momento después fueron agregadas 3,000 personas. Porque Pedro predica aquel primer gran sermón. Y en el capítulo 3, otros tantos fueron agregados. Y yo les decía semanas anterior, 60 días después tenemos una iglesia aquí de unos 8,000, 12,000 miembros. En tan solo unas 8 semanas después de la muerte del Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? Que la iglesia, al sentirse seguro en la soberanía del Señor, el Señor no solamente se manifiesta como una señal para ellos de que Él ha escuchado su oración a través de ese temblor, sino que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora, no son unos cuantos que pertenecen a la iglesia que están llenos del Espíritu Santo. Ahora son todos listos para atestiguar de lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Y además, les concede el Señor lo que han pedido: hablar con denuedo la palabra de Dios. ¿Se imaginan lo que es eso? Vamos a situarlo en una media. Yo les digo, entre 8,000 y 12,000 personas conformaban la iglesia a esas alturas.
pero vamos a tomar una media, 10,000 soldados del Señor Jesucristo, llenos del Espíritu Santo y con un corazón bien dispuesto, hermanos, a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Esa es la razón por la cual el Evangelio se esparció de la manera que se esparció. Hoy estamos aquí unos cuantos hermanos reunidos. ¿Qué sería de la obra del Señor si fuéramos embestidos con ese denuedo con la cual la iglesia fue embestida para predicar la palabra del Señor? No estoy hablando que seamos llenos del Espíritu Santo, porque llenos del Espíritu Santo ya estamos, porque hemos sido inmersos en ese cuerpo del Señor Jesucristo. Lo que quizás necesitamos, como lo he venido insistiendo en las últimas semanas, es depender más del Señor. Hacer que nuestra carne mengüe para que el Espíritu Santo del Señor, que nos selló y que mora dentro de nosotros, tome el control de nuestras vidas. Y que recordemos que todos hemos sido llamados a una sola cosa: a ser testigos. Y que el mundo, hermanos, allá afuera, tiene una gran necesidad del Señor. Oramos como iglesia por salud, oramos por trabajo, oramos por economía, oramos por situaciones que tienen que ver con lo anímico, pero también, hermanos, oramos por asuntos espirituales. Esta mañana, sin ir más lejos, en el tiempo de oración, orábamos por salvación, orábamos por la misericordia de Dios. Seguimos viendo tragedias en todos lados. ¿Cómo empezamos la semana enterándonos de la noticia, verdad, del metro en la Ciudad de México? Y pensemos fríamente cuántos de esas personas que iban en los vagones conocían al Señor como único y suficiente Salvador personal. ¿Cuántos? ¿Y cuántas personas murieron sin tener a Cristo? ¿Cuántas personas están muriendo en la India actualmente de manera masiva? ¿Y cuántos conocen del Señor? Pues para eso Dios nos llamó. Quizás no podamos ir a la India o a África o a Colombia o ni siquiera a la Ciudad de México, pero nos ha puesto en esta ciudad para compartir sus maravillas y lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así que, hermanos, recordemos algo. Yo quisiera que esta mañana nos fuéramos con algo, una sola cosa en nuestro corazón. Dios es soberano sobre todo lo que existe. Yo sé que dije muchas cosas, pero la esencia de lo que hoy Dios ha puesto en mi corazón para compartirles es que no nos olvidemos de que todo depende de Dios. Nuestra vida, la vida de usted no está al garete. Está en las manos de Dios y tiene un propósito. Lo que nosotros debemos hacer es tener siempre presente de quién depende nuestra vida. Y aún en las peores circunstancias, hermanos, yo vivo convencido de que Dios, aún de las cosas malas, siempre saca cosas buenas. Ojalá muera convencido de esto que acabo de decir, de que aún Dios de las cosas malas siempre saca cosas buenas. Quisiera invitarlos a ponerse en pie y que leamos juntos en el libro de Isaías, en el capítulo 41, Isaías capítulo 41, solamente unos cuantos versos.
Y sé que muchos conocen estos pasajes, como el que leímos de Isaías 46, Isaías 43, que aunque no lo leímos, hay pasajes ahí de aliento, de fortaleza. Y sé que el capítulo 41, verso 9 al versículo 13, yo sé que muchos lo conocen. Pero a veces no nada más es de conocer, sino de comprender qué es lo que Dios nos está enseñando en su palabra. Y los invito para que a una sola voz cantemos. ¿Qué estoy pensando? Que a una sola voz leamos estos versículos. Isaías 41, verso 9 al 13 dice: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Quién lo dice esto, hermanos? El soberano, nuestro soberano Señor, nuestro soberano Dios. ¿Quién nos sostiene? Ese soberano Dios. Así que, hermanos, en lo individual, porque a veces tenemos nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, nuestros afanes. A veces eso se traslada a nivel de la familia y son cosas reales, no son cosas que nos inventamos, son cosas reales. Y a veces son a nivel iglesia. Pero sea cual sea, Dios es el mismo. Y el día que Dios le envió ese mensaje a su pueblo a través de Isaías, esas palabras siguen estando tan vigentes el día de hoy como cuando Isaías se las hizo llegar al pueblo. Dios nos permita vivir, hermanos, el tiempo que nos quede de vida sin afán, sin temor, sin preocupaciones, sin ansiedades, por una simple y sencilla razón, porque no dependemos de las circunstancias, solamente dependemos de Dios. Oremos. Poderoso Dios y buen Padre que moras en los cielos, en esta mañana, nuestro buen Señor, te damos gracias por la bendición otorgada de poder estar aquí en tu casa, de poder desde muy temprano haber estado en comunión contigo, Señor, a través de ese momento tan especial como lo es la oración. Y tú cada mañana nos permites venir al trono de tu gracia, Señor, y lo hacemos de manera confiada, sabiendo que tú eres, Señor, sobre todo lo que existe, porque tú eres el soberano y porque nada, Señor, se escapa fuera ni de tu conocimiento ni tampoco de tu voluntad. Así que, Padre, en esa confianza, en ese conocimiento y en la confianza de conocer esa obra meritoria de tu Hijo Jesucristo, hoy también nos estamos acercando al trono de tu gracia, Señor, para alabar y bendecir tu nombre, pero también para agradecerte que tú nos permitas tener porciones como las que hoy brevemente hemos analizado, de ejemplos prácticos, de cómo tu iglesia, Señor, cuando realmente te conoce y conoce a ese único y verdadero Dios, y conoce tu palabra y sabe exactamente los tiempos y el terreno que está pisando, puede sentirse seguro en ti, seguro en tu soberanía, Señor,
Te rogamos, Padre, que perdones nuestras debilidades, que no nos tomes en cuenta, Señor, nada de nuestra humana debilidad. Y al mismo tiempo, Señor, suplicamos que quite de nosotros todo temor, toda inseguridad, toda desconfianza, toda aquello que puede robarnos el gozo de haberte conocido, Señor, y que tus propósitos en la vida de nosotros se vean cumplidos, Señor, para la honra y gloria de tu nombre. Y cuando pedimos esto, Señor, no solamente lo estamos pidiendo a nivel de lo individual o familiar, sino estamos pensando, Señor, y orando por lo que a la iglesia concierne, Señor, porque nos has dado la preciosa tarea de glorificar tu nombre. Y nos has dado también, Señor, la responsabilidad, el privilegio de compartir tu palabra, Señor, de compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Danos valor, que también de nuestros corazones y nuestras mentes se vaya todo temor, toda desconfianza, nerviosismo, y que podamos ser llenos de tu plenitud, de tu Santo Espíritu, Señor, y que utilices nuestras vidas como un instrumento en tus manos para la honra y gloria de tu poderoso nombre, Señor. Por lo demás, que tiene que ver con nuestras vidas, pues tú lo conoces todo, Señor. Conoces todo en cuanto a la salud, conoces todo en cuanto a la economía, conoces todo en cuanto a lo anímico. Todo lo dejamos en tus manos, Padre, porque confiamos en ti, porque sabemos ahora mismo, Señor, que nuestra vida y lo que surja en ella solo depende de ti. Y nada nos va a acontecer que tú no lo permitas, que tú no lo tengas ya planeado para nosotros, Señor, porque tú eres el soberano sobre todo lo que existe. Infunda de confianza la vida de tu iglesia y que podamos seguir caminando juntos, unánimes, poniendo nuestra mirada única y exclusivamente en ti. Te damos gracias, Señor. Despídenos en paz, llévanos con bien a nuestros hogares o a donde nos dirijamos, y que tu Santo Espíritu siga estando con todos nosotros, Señor. Que tu buena mano también sea en este momento, que a continuación, al terminar este culto, tendremos, Señor, un tiempo de convivencia. Tú conoces los propósitos y te damos gracias de manera anticipada por todo ello, Señor, y las manos que tú has ocupado para prepararlo todo, Señor. Te damos gracias en el poderoso y único nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la honra, la gloria desde ahora y por la eternidad. Y todos decimos amén. Hermanos, hemos concluido. Que el Señor nos siga bendiciendo